Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Génesis, ayer y hoy. Ortega y Gasset, en una frase, argentinos a las cosas, casi nos indicaba el camino que deberíamos tener, ir concretamente a las cosas. El presidente Perón tenía otra frase que decía: mejor que decir es hacer, y mejor que prometer es realizar. Los tres poderes de la Argentina tienen su nombre propio, que significa y define el trabajo de cada quien. El Poder Judicial es porque juzga, el Poder Legislativo es porque produce leyes, legisla, y el Ejecutivo es porque ejecuta. Ahora, cuando el Ejecutivo no ejecuta, y el Ejecutivo lo compone presidencia y vicepresidencia, cuando el Ejecutivo no ejecuta, parece que no vamos a las cosas, y parece que entonces nos derretimos en la sucesión de promesas que no se terminan de concretar, sobre todo en aquellos que no tienen tiempo, en aquellos que saben que comen salteado y que requieren el auxilio del Estado porque han quedado al abandono, en algunos casos puede ser por propia culpa, pero mayoritariamente por culpa de terceros, de los que administraron el poder en la Argentina desde hace mucho tiempo. Y entonces, a esa sociedad, la que parece estar arrumbrada por la otra parte de la sociedad, se la busca para contenerla o para entretenerla mientras siguen burocráticamente las reuniones que deben ejecutar, que deben resolver, pero que se juntan para ver de qué cosa se trata. Se juntan para ver cómo se ocupan vacantes que están libres, cuál es la estructura burocrática, pero no la ejecutiva, no las de hacer. Y como cada vez el tiempo parece más corto para los funcionarios, el tiempo de Sergio Massa se va acortando a medida que pasan las horas, a pesar que recién se sentó. Porque como llega desde el campo político y supuestamente con equipo propio, cosa que no es tan así, pero supuestamente con equipo propio, todos están esperando decisiones concretas de un ordenamiento de la administración que está absolutamente desvariada desde hace mucho tiempo. Este fin de semana largo, en las oficinas que tienen en la calle Libertador, estuvieron reunidos tratando de esbozar las próximas medidas que van a anunciar, pero todavía están en la búsqueda del vicejefe del ministerio. Como si fuera tan fundamental tener un vicejefe, como si fuera tan imprescindible buscarlo, y en todo caso, casi innecesario que una vez que se asumió no se sepa quién es su propio segundo. Y entonces estamos en situación de emergencia que va en contra de las propias agujas del reloj de una sociedad que requiere con urgencia soluciones. Pero soluciones que a lo mejor podrían haber sido de otros turnos, que se las piden a él, porque él es la cara visible en este momento de quien aparece acaparando un gran sector de la economía para las respuestas de imaginarias soluciones. Sí, argentinos a la cosa, decía Ortega y Gasset, porque tenemos esa costumbre de irnos por las ramas, y entonces el que tiene que ejecutar no ejecuta, el que tiene que legislar no legisla, el que tiene que juzgar no juzga. Y cuando esto pasa, se licúa el poder y entramos en la anarquía administrativa, entramos en el desorden donde solamente se ordena con la protesta de abajo hacia arriba.
solamente se ordena cuando el pueblo se harta, sale a la calle, se expresa y pide a voz en cuello cambios. Cuando Alberto Fernández asumió, dijo, quiero que la gente me reclame cuando nos equivocamos. La gente ha tenido suficiente paciencia porque se dieron cuenta que no había nada que reclamarle porque no acertaba a darse cuenta del poder con que había sido ungido con el voto ciudadano. Y eso ocurrió en el mismo momento que fueron de marcha y contramarcha con Vicentín. Como dicen vulgarmente, le midieron el aceite. Cuando vieron que dijo una cosa, hizo otra, en las pocas horas se diluyó ese poder que habitualmente tiene quien ejerce la primera magistratura. Después hubo otras cosas que siguieron contribuyendo y la quietud de Alberto Fernández fue acompañada de la crítica de otros sectores como si nada tuvieran que ver y son tan responsables o iguales que el que no actuaba. Y llegamos a este punto donde mañana van a estar en la calle en una demostración de fuerza la CGT, sectores de una CTA, movimientos sociales, la Cámpora, en una especie de gran mistura, pero no se sabe muy bien cuál es la idea de esta expresión, de esta marcha, que primero Daer, que quería hacer algo así como de apoyo a Alberto Fernández, vio que en la propia interna de la CGT se le empezaba a diluir la posibilidad de hacer alguna cosa. Porque se le iba a la protesta. La gente quería, de acuerdo a lo que decían las bases, interpretar la insatisfacción, la inquietud, la preocupación y la desesperación por el asalto diario al bolsillo del ser humano que habita el territorio argentino. Y entonces, ante esa fuerte presión, empezaron a ver de qué manera podían nivelar. Primero porque no sabían si todos iban a movilizar. Y entonces, primero no querían las organizaciones sociales, después las fueron a buscar. Primero no tenían ningún interés en que estuviera la CTA, después aceptaron una CTA. Y así, la dirigencia de la CGT, casi en un debate silencioso, sabe que hay un sector que va a estar más para la protesta que para el aplauso, pero que ya lo neutralizaron, pidiéndole que la protesta sea exclusivamente a los formadores de precios. ¿Y quiénes son los formadores de precios? Bueno, si son las alimentarias, ¿qué sentido tiene hacer una marcha hacia el Congreso Nacional? ¿Por qué no marchan hacia la oficina de las alimentarias? Si estamos hablando de que es en contra de los especuladores, bueno, marchen sobre la sociedad rural o vayan sobre aquellos deformadores reales de la realidad económica, o por lo menos a los que se apunta. No, va a ser una exposición, demostración de fuerza, va a ir mucha gente, pero van a estar desde la Plaza de la República el 9 de julio hacia el Congreso para leer un documento que todavía no terminaron, que hoy lo corrigen a la mañana. Ahora, esto puede servir siempre y cuando se mantenga un análisis crítico de la necesidad de urgencia de las cosas. Nadie le pide que se ponga en contra del gobierno, al contrario, le piden que marquen a quienes tienen que marcar, pero que no se diluya en un documento y en una demostración de a ver qué mueve cada sindicato. No. Es el tiempo donde hay que dejar que el pueblo se exprese, y cuando el pueblo y las bases se expresan con esta misma angustia de urgencias, que repetimos, a lo mejor no es para exigirle al que asumió hace 10 días, pero que con toda seguridad cada vez el plazo es más corto para el que se sienta en esa silla del Ministerio de Hacienda o de Economía. Y mañana, en esa expresión de la vía pública, lo que va a haber, me parece a mí, es más un mensaje hacia el golpismo de Cambiemos que hacia la crítica del gobierno. Es decir, el pueblo le exige a este gobierno cosas, pero sabe a ciencia cierta que lo otro es peor.
Y entonces me parece que va a ser una demostración de fuerzas más en contra de los medios de confusión masiva, más en contra de la laraca de la prensa canalla diaria, y hacia un Cambiemos envalentonado y conspirativo. Me da la impresión que ese va a ser más el mensaje, porque es muy difuso hacia quien se quiere llegar cuando se dice los deformadores de precios. ¿Quiénes son? Nombres y apellidos, pónganlo en un documento, digan quiénes son y vayan en consecuencia. Es tiempo de ir a las cosas, por aquello que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar.